Bueno, vamos a comenzar con la charla de shock para el año 2024, Cátedra de Fisiopatología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue. En primera medida, como en todo aspecto que vayamos a encarar, ya sea para estudiar o para refrescar algún concepto, siempre lo primero es conocer la definición, cómo se define tal o cual situación, porque a partir de la definición podemos obtener mucha información que después vamos a ir agregando y vamos a ir eh, acrecentando el concepto propiamente dicho. En primera medida, aquí tienen una definición amplia y van a ver que en esta definición está incluida la condición clínica, está incluida la fisiopatología, es decir, la clave de la fisiopatología, las etiologías y finalmente los hallazgos clínicos. Esto quiere decir que esta definición incluye lo que después nosotros podemos utilizar como un soporte en el repaso del tema en cuestión. Fíjense que dice que el shock se conoce como un estado de hipoperfusión tisular, agregaría yo, que es causado por diferentes factores, que van desde las hemorragias, las infecciones, eh, alguna enfermedad o situación neurológica aguda, como es el trauma de la médula espinal o una hemorragia subaracnoidea, la insuficiencia cardíaca aguda, deshidratación severa, y los síntomas del shock incluyen la sudoración, la piel fría o pálida, también puede digamos, percibirse la piel caliente, depende del tipo de shock o la combinación, puede haber disnea, dolor abdominal, y el shock siempre se constituye como una emergencia médica, requiere un enfoque rápido y muy concreto, y si uno no puede modificar el curso del shock en las primeras horas, en general empieza a haber disfunción de múltiples órganos, lo que se conoce como disfunción orgánica múltiple con una mortalidad muy alta. Desde el punto de la fisiopatología, podemos clasificar el shock en alteración del continente o del contenido. Cuando hablamos de alteración del continente, hablamos de el shock distributivo, que es un shock vasopléjico, como por ejemplo el shock séptico, el shock anafiláctico, el shock neurogénico. También dijimos que podemos considerar la afectación del continente y ahí vamos, perdón, del contenido, y ahí vamos a hablar del shock hemorrágico o hipovolémico hemorrágico y el shock hipovolémico no hemorrágico. Antes de continuar, en general cuando uno habla del shock distributivo vasopléjico, que pone como una causa el shock neurogénico, queda esa duda, ¿cómo una enfermedad o una patología, un evento neurológico puede dar shock? En general se conocen tres mecanismos. Uno de ellos es el shock distributivo, que se da por una alteración de las vías simpáticas en asociación a la excitación parasimpática con la consecuencia como la vasodilatación y la taquicardia
concomitante. Esto se suele ver en una enfermedad que se llama Guillain-Barré o también en los casos de lesión medular traumática. Otro de los mecanismos es el shock cardiogénico, que en general se puede observar en cuadros de hemorragia subaracnoidea por la liberación masiva de catecolaminas y en caso de que sea un ACV cuando compromete la ínsula derecha. Y por último, en casos, digamos, de hipopituitarismo agudo, también puede conducir a un shock cardiogénico. En general, digamos, no son frecuentes, pero para tener una idea, consideremos que los órganos nobles constituidos dentro de la cavidad craneana y también dentro del canal medular, cuando hay un evento traumático, por ejemplo en la médula, las microhemorragias eh, se desarrollan muy rápidamente, se extienden de manera radial y axial en pocas horas, en pocos minutos, la médula se inflama, desarrolla lo que se llama edema y ocupa todo el diámetro del canal espinal, donde se produjo la lesión. Y como efecto secundario a esto, por la compresión, se desencadena isquemia en respuesta a ese proceso inflamatorio. Esta isquemia obviamente va a perjudicar aún más la función medular y esto conduce a empeoramiento del shock neurogénico espinal caracterizado por la hipotensión y de esta manera se cierra un círculo vicioso, ¿no? Hipotensión, exacerbamiento de la isquemia a nivel medular y progresión de la lesión medular. Bien. Continuando, dijimos dentro de la clasificación, otra de las afectaciones es de la bomba cardíaca, el conocido shock cardiogénico, que puede ser por disminución de la descarga sistólica, disminución del llenado diastólico, alteraciones del ritmo o de la frecuencia cardíaca en caso de arritmias graves, arritmias ventriculares, el shock obstructivo, que puede deberse a obstrucción de la descarga del ventrículo o obstrucción del llenado ventricular. Una vez que caracterizamos esta clasificación de shock, debemos decir que rara vez estos estados suelen darse en la práctica clínica de manera pura, por lo, por lo cual es dable pensar que suelen coexistir distintos patrones de manera simultánea. Muchas veces se dificulta la interpretación del diagnóstico y es muy importante tener en cuenta que esto puede presentarse de manera simultánea, los distintos tipos de shock, en realidad la distinta fisiopatología de los cuadros que acabamos de ver. En términos resumidos, podemos ver ya cuáles son las variables hemodinámicas que caracterizan a los distintos tipos de shock. Muchos de ellos comparten un patrón definido, como son el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock obstructivo, que se caracterizan por tener las resistencias vasculares sistémicas elevadas con un gasto cardíaco disminuido. Y esto va a producir una disminución en la presión arterial media. Por el contrario, el shock distributivo, que dijimos que se podía deber por alteración del contenido o del continente, se caracteriza por, contrariamente, tener las resistencias vasculares sistémicas disminuidas y el gasto cardíaco elevado. Estos el shock distributivo, digamos como
el patrón oro que uno usa para describir un shock distributivo es el shock séptico, donde tenemos que tener presente que desde el punto de la fisiopatología, los lipopolisacáridos de las bacterias interactúan produciendo histamina y liberación o mayor síntesis de óxido nítrico, lo cual va a poner al sistema vascular en un estado vasopléjico. Y obviamente que esto va a llevar a una presión arterial media disminuida, también como los otros tipos de shock. Esta presión arterial media disminuida, y la vamos a unir, ¿no?, como paso previo al estado de hipoperfusión, que es lo que figuraba en la definición, ¿no? Una perfusión inefectiva, y esto determina el shock. El shock sostenido en el tiempo lleva a lesión celular, y la lesión celular sostenida en el tiempo va a terminar desarrollando la disfunción orgánica múltiple, donde por distintos procesos se va a ver mayormente empeorada por la falta de aclaración de tóxicos, por el aumento de la acidosis y por el aumento de mediadores inflamatorios. Cuando vamos a comparar, hacer una tabla comparativa con los distintos tipos de shock, y vamos agregando algunas variables hemodinámicas más, por cierto, útiles en el monitoreo de estos pacientes. Tenemos el gasto cardíaco volumen minuto, las resistencias vasculares sistémicas, la presión capilar pulmonar, la presión venosa central, la disponibilidad de oxígeno, el consumo de oxígeno, la extracción de oxígeno y la saturación venosa mixta. Esta es una tabla muy interesante porque nos permite jugar bastante en nuestro conocimiento relacionado a cómo va a impactar una situación en la hemodinamia del paciente. Conociendo esto, podemos, digamos, elegir cuál va a ser el mejor tratamiento. Como ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene un taponamiento cardíaco agudo por un derrame pericárdico agudo, que puede ser hemático, por ejemplo, yo voy a tener que el corazón queda comprimido sin la posibilidad de dilatarse, y por lo tanto no hay salida de sangre del corazón, el paciente se choca inmediatamente. ¿Y cuál va a ser, conociendo la fisiopatología, cuál va a ser la medida terapéutica? Es quirúrgico, hay que abrir el pericardio y drenar rápidamente ese contenido hemático. Por el contrario, el shock cardiogénico por infarto, su fisiopatología es completamente diferente, por lo tanto, la medida terapéutica que yo puedo usar va a ser una medida terapéutica eh, para restablecer el flujo coronario en lo posible. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, el shock hipovolémico tiene un gasto cardíaco disminuido, y como vimos lo comparte con el cardiogénico, con afectación del ventrículo izquierdo, también con afectación del ventrículo derecho, todos con resistencias vasculares elevadas. El hipovolémico con la presión capilar pulmonar disminuida, a diferencia
del cardiogénico y sobre todo por afectación del ventrículo izquierdo. La presión venosa central se comporta de manera similar. El consumo de oxígeno va a cambiar en el hipovolémico, va a estar muy aumentado, cosa que no va a ocurrir en el cardiogénico. Ahora fíjense en el distributivo, las cosas, como vimos, son diferentes. Un gasto cardíaco elevado, resistencias bajas, la presión capilar pulmonar y PVC pueden no estar modificadas con un consumo desplazado en general dependiente de la disponibilidad de oxígeno. En el taponamiento cardíaco dijimos que era una causa de shock, digamos, obstructivo, y tenemos que el comportamiento hemodinámico es un poquito similar a lo que ocurre también en el embolismo pulmonar. Entonces, como resumen, dijimos que las causas pueden ser por falla de la bomba, por alteración en el contenido, o sea, cae el flujo sanguíneo por distintos motivos, y alteración en el continente por una disfunción vasomotora, ¿no? Produciéndose los tres mecanismos: cardiogénico, que incluye los obstructivos, hipovolémico y distributivo. Aquí tenemos un esquema de los componentes que recién hablamos de un cuadro de shock. Alteración de la bomba, cardiogénico, alteración del continente distributivo y alteración del contenido hipovolémico. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando, como mencionamos al principio, tenemos un shock que puede ser de alguna manera eh, mixto. Y vamos a hablar de cuando predomina el shock cardiogénico. Por ejemplo, un paciente que sufre un infarto de miocardio de más del 25-30% de la masa ventricular izquierda, el paciente entra en shock, va a desarrollar hipoperfusión tisular esplácnica. Eso va a activar respuesta inflamatoria tanto local como sistémica, y sabemos que estas respuestas inflamatorias mediadas por citoquinas vasodilatadoras va a alterar la permeabilidad vascular. Por lo tanto, esto puede terminar también produciendo una alteración en el contenido, porque al haber alteración de la permeabilidad va a haber extravasación de plasma hacia el tejido intersticial y se va a comportar como un hipovolémico. Por eso a veces uno puede, tratando un paciente con shock cardiogénico, que en general se restringe la cantidad de fluidos que se le dan, pero no obstante, cuando tenemos una sospecha grande que el paciente puede estar en esta situación, le podemos dar fluidos como para restaurar su presión arterial media. El shock cardiogénico, tenemos una noxa. El más frecuente de los shocks cardiogénicos sabemos que es el infarto agudo de miocardio. Caída del volumen minuto, disfunción orgánica y muerte, caída de la presión venosa, de la presión arterial, va a haber vasoconstricción por una cuestión de mecanismos compensadores, como ustedes conocen. La caída del volumen minuto lleva a una caída en la perfusión periférica, aumento de la sobrecarga de volumen, puede deteriorar aún más el gasto cardíaco. La hipoperfusión lleva más inflamación, y esto, sumado a la isquemia, va a empeorar esta situación y se vuelve un círculo vicioso. Esta situación de sobrecarga de volumen es porque va a haber una
activación de los mecanismos compensadores que, como sabemos, tienden a restaurar el equilibrio hemodinámico, pero terminan siendo deleterios para una situación que se establece en el tiempo y no hay solución. Por otro lado, estas respuestas inflamatorias sistémicas, más la traslocación bacteriana del colon, más el edema pulmonar, es lo que lleva a empeoramiento del proceso inflamatorio, mayor isquemia, empeoramiento de la situación miocárdica. Y estas son las manifestaciones que en general vamos a incluir acá un nuevo parámetro que es cuando decimos hipoperfusión, aquel paciente que tiene menos de 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica o requiere vasopresores. La pregunta es, ¿esto es suficiente? No, tenemos que tener evidencias de hipoperfusión. El índice cardíaco por debajo de 2,2 litros minuto metro cuadrado, la, la descarga, digamos, la fuerza contráctil menor a 0,6 y la presencia de acidosis metabólica. En términos generales y con otro esquema, vamos a ver que dijimos de las manifestaciones de las manifestaciones clínicas, íbamos a encontrar que estos pacientes tenían la piel fría, ¿no? O sea, extremidades frías. Esta es la explicación. La caída de la presión sanguínea debido al shock, aumento de las resistencias vasculares sistémicas, hay una menor en relación a la fórmula de las resistencias vasculares sistémicas, va a caer el flujo, al caer el flujo hay menor perfusión tisular periférica y eso hace que la temperatura de la piel, sobre todo en las extremidades, esté disminuida. Aquí es importante conocer que hay distintas etapas del shock y tener presente esto, que en la primera etapa del shock, en la etapa inicial, el paciente está normal, está estable, tiene la presión venosa normal, no tiene ruidos en el pulmón, el pulso se encuentra un pulso vivo, un pulso lleno y no tiene un estado de confusión. Entonces, tiene que quedar como concepto cuando uno está evaluando un paciente que tiene un infarto de miocardio o una hemorragia aguda, tener presente que el hecho de que esta situación se presente no quiere decir que el paciente no esté en shock, puede estar en la etapa inicial. Todavía no hay lactacidosis y la función renal está normal. Los parámetros hemodinámicos están adecuados. Ahora, cuando pasamos a la siguiente, al siguiente etapa de clasificación, vamos a encontrar ya elevación de la presión venosa, algunos rales en el caso del shock cardiogénico y empieza a elevarse la urea con el lactato todavía normal. Ya en el tercer estadio que ya sí empieza a haber acidosis metabólica. Esto de alguna manera es respecto al shock cardiogénico, como esquematizarlo, lo que va ocurriendo en el loop presión-volumen. Este es un loop normal, ¿no? Con parámetros de volumen y de presión necesaria para la eyección. ¿Qué pasa cuando hay una falla aguda del ventrículo izquierdo? Vamos a tener que el corazón
va a tener un volumen de fin de diástole aumentado, por lo tanto va a aumentar el volumen, va a haber un desplazamiento con una muy poca presión y muy poco volumen sistólico. Ahora, ¿qué pasa cuando se activan los mecanismos compensadores? ¿Qué hace? Desplaza aún más, pero desplaza hacia arriba, ¿no? Desplaza hacia arriba el volumen, pero hacia arriba la presión. O sea, mejora esta presión, ¿no? Ahí como actuando el mecanismo de Frank Starling. Luego viene la inflamación. Cuando hay inflamación, fíjense qué pasa. De aquí, de este loop que tenemos acá, que está tratando de compensar, baja, ¿no es cierto? Se vuelve a desplazar cayendo y no por esto está mejor, sino que empieza a manifestarse una situación mixta, ¿no? Por el proceso inflamatorio. Y este es ya cuando se remodela, el corazón se desplaza definitivamente, ya está dilatado, por lo tanto el loop se va a ver de esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un shock donde predomina el componente hipovolémico? Cuando hay hipovolemia va a haber hipoperfusión tisular esplácnica. Eso va a llevar, como siempre, respuestas inflamatorias locales y sistémicas. ¿Mm? Además, la hipovolemia también va a producir de manera directa, indirecta y directa de una respuesta inflamatoria. Eso puede dar la aparición de un shock distributivo concomitante por afectación del continente. Es decir, aquí es donde se relacionan una alteración del contenido como causa de shock y una alteración del continente eh, concomitante. A veces, cuando hay alteraciones en la microcirculación, o sea, una coagulación intravascular, puede alterarse también y aparecer una falla cardíaca. Es más inusual, pero puede parecer. Y acá es, el último que nos queda es el componente distributivo. Acá empieza como un componente distributivo, por ejemplo, un shock séptico. Hay alteración de la permeabilidad vascular, por lo tanto, va a haber alteración del contenido, o sea, el paciente se va a mostrar también con un patrón hipovolémico. Uno lo mide al paciente y está permanentemente con las presiones bajas a pesar de la restitución de líquido. Va a haber una disminución de la presión diastólica, hipoperfusión tisular cardíaca y el paciente puede desarrollar también un shock cardiogénico. En este caso se pueden juntar los tres tipos de shock. En general, el shock distributivo dijimos que hay una liberación de histamina, hay un aumento en el óxido nítrico como potente agente vasodilatador, y aquí el hecho de haber vasodilatación periférica va a tener como consecuencia el aumento del flujo a nivel periférico, y esto se traduce como aumento de la temperatura, o sea, el llamado shock caliente. Digamos, estos pacientes con shock distributivos tienen las extremidades con la temperatura conservada o un poquito más elevada.